Introducción al espectro de la esquizofrenia y otros trastornos psicóticos según el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales DCM-5. Este video fue realizado y elaborado por Carolina Cienfuegos. Los temas que se abordarán dentro de este video son integración de trastornos y delimitación de cuadros clínicos desde la psiquiatría e introducción al espectro de la esquizofrenia y otros trastornos psicóticos según el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales DCM-5. La información de este video es extraída del capítulo con el título Espectro de la esquizofrenia y otros trastornos psicóticos del Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales DSM-5, elaborado por la Asociación Estadounidense de Psiquiatría. Los invito a leer este capítulo para que se complemente la información que se abordará en este video. Comenzaremos con la integración de trastornos y delimitaciones de cuadros clínicos desde la psiquiatría, que se abordará del libro Introducción a la Psicopatología y la Psiquiatría de Vallejo, que encontrarán en la bibliografía al final del video. Es importante tener en claro que dentro de la psiquiatría se integran tres tipos distintos de trastornos. El primer tipo es el de las enfermedades mentales, que implica la pérdida de contacto con la realidad y presentan una base biológica. Las enfermedades mentales son el espectro de la esquizofrenia y otros trastornos psicóticos, los trastornos bipolares y la depresión endógena. El segundo tipo son los denominados trastornos psíquicos, los cuales implican la presencia de síntomas y sufrimiento en el paciente y que pueden presentar cierto riesgo a su vida. Dentro de este tipo están las denominadas neurosis clásicas, las cuales para el DSM-5 serían los trastornos de ansiedad, obsesivo-compulsivo, trastornos relacionados con traumas y estrés, trastornos disociativos y los trastornos de síntomas somáticos. También se consideran dentro de este tipo las patologías sexuales y los trastornos de alimentación. El tercer tipo son los trastornos de personalidad, que son patologías dadas por agrupaciones de rasgos peculiares, más no síntomas clínicos, que hacen sufrir al paciente o le generan importantes conflictos en sus relaciones interpersonales y sociales. Estos tipos de trastornos se abordan desde lo psicosocial, tomando en cuenta el entorno en donde se desenvolvió la persona. Ahora, tomando en cuenta los tres tipos distintos de trastornos mencionados anteriormente, es importante plantear algunas delimitaciones de cuadros clínicos. En el caso de las enfermedades mentales y los trastornos psíquicos, es decir, los que se despliegan de las neurosis clásicas, ambos presentan síntomas clínicos, mientras que los trastornos de la personalidad generan conflictos más no síntomas. En el caso del tratamiento, en las enfermedades mentales el tratamiento es biológico. En los trastornos psíquicos el tratamiento suele ser mixto, biológico y psicoterapia por los signos y síntomas que se presentan. Sin embargo, en el caso de los trastornos de la personalidad, el tratamiento es solo psicoterapia. Continuaremos con la introducción a la categoría espectro de la esquizofrenia y otros trastornos psicóticos según el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales DCM-5. Dentro de la categoría espectro de la esquizofrenia y otros trastornos psicóticos están la esquizofrenia, otros trastornos psicóticos y el trastorno esquizotípico de la personalidad, que los criterios se pueden encontrar dentro del capítulo de trastornos de la personalidad. Sin embargo, se mencionan dentro de esta categoría ya que se consideran parte del espectro de la esquizofrenia por sus características diagnósticas. Dentro de esta categoría están los siguientes trastornos: trastorno delirante, trastorno psicótico breve, trastorno esquizofreniforme, la esquizofrenia, trastorno esquizoafectivo, trastorno psicótico inducido por sustancias, medicamentos, trastorno psicótico debido a otra afección médica, catatonía asociada a otro trastorno mental, trastorno catatónico debido a otra afección médica, catatonía no especificada, otro trastorno del espectro de la esquizofrenia especificado y otro trastorno psicótico, y por último, otro trastorno del espectro de la esquizofrenia no especificado y otro trastorno psicótico. Según el DSM-5, las características clave que definen al espectro de la esquizofrenia y otros trastornos psicóticos son por medio de las anomalías en uno o más de los siguientes cinco dominios: delirios, alucinaciones, pensamiento desorganizado, comportamiento motor muy desorganizado o anómalo, incluida la catatonía, y síntomas negativos. A continuación, se definirá cada uno de estos cinco dominios. Los delirios son creencias fijas que no son susceptibles de cambio a la luz de las pruebas en su contra. El contenido de los delirios incluye varios temas y dependiendo del tema será el tipo de delirio que presenta la persona. Los tipos de delirios son
delirios persecutorios, delirios referenciales, delirios de grandeza, delirios serotomaníacos, delirios nihilistas y delirios somáticos. A continuación se definirán cada uno de los tipos de delirios que hay. Los delirios persecutorios son la creencia de que un individuo va a ser perjudicado, acosado por un individuo, organización o grupo. Los delirios referenciales son la creencia de que ciertos gestos, comentarios, señales del medio ambiente, entre otros, se dirigen a uno. Los delirios de grandeza son cuando el sujeto cree que él o ella tiene habilidades, riqueza o fama excepcionales. Los delirios serotomaníacos son cuando el individuo cree erróneamente que otra persona está enamorada de él o ella. Los delirios nihilistas son cuando el individuo o persona suponen la convicción de que sucederá una gran catástrofe. Y los delirios somáticos se centran en preocupaciones referentes a la salud y el funcionamiento de los órganos. Por otro lado, las alucinaciones son percepciones que tienen lugar sin la presencia de un estímulo externo. Estas percepciones suelen ser vívidas y claras, con la misma fuerza e impacto que las percepciones normales. No están sujetas al control voluntario y pueden darse en cualquier modalidad sensorial. Sin embargo, las alucinaciones auditivas son las más comunes, ya que se experimentan en forma de voces, conocidas o desconocidas, que se perciben como diferentes del propio pensamiento. Es importante considerar que las alucinaciones deben tener lugar en el contexto de un adecuado nivel de conciencia por parte de la persona. En cuanto al pensamiento desorganizado o trastorno formal del pensamiento, habitualmente se infiere a partir del discurso del individuo. El discurso del individuo puede cambiar de un tema a otro, es decir, tener descarrilamiento o asociaciones laxas. Las respuestas a las preguntas pueden estar indirectamente relacionadas o no estar en absoluto. También, en raras ocasiones, el discurso puede estar tan desorganizado que es prácticamente incomprensible y se asemeja a una fase sensorial en su desorganización lingüística. El discurso del individuo como síntoma debe ser lo suficientemente grave como para dificultar la comunicación de manera sustancial. El comportamiento motor muy desorganizado o anómalo se puede manifestar de diferentes maneras, desde las tonterías infantiloides a la agitación impredecible. Estos comportamientos desorganizados o anómalos pueden evidenciarse en problemas para llevar a cabo cualquier tipo de comportamiento dirigido a un objetivo, con las consiguientes dificultades para realizar las actividades cotidianas. Por otro lado, el comportamiento catatónico es una disminución marcada de la reactividad al entorno por parte de la persona. Va a oscilar entre la resistencia a llevar a cabo instrucciones, así como la adopción mantenida de una postura rígida, inapropiada y extravagante, y la ausencia total de respuestas verbales o motoras. También incluye actividad motora sin finalidad o excesiva sin causa, movimientos estereotipados repetidos, la mirada fija, muecas y ecolalia. Por último, los síntomas negativos se presentan más en la esquizofrenia y menos en los trastornos psicóticos. Los síntomas negativos son expresión emotiva disminuida, abulia, alogia, anedonia y asocialidad. Los que predominan en la esquizofrenia son la expresión emotiva disminuida y la abulia. A continuación, se definirá cada uno de los síntomas negativos. La expresión emotiva disminuida se refiere a la disminución de la expresión de emociones que suele manifestarse en la cara, el contacto ocular, la entonación del habla y los movimientos de las manos, cabeza y la cara, dando énfasis en un emotivo discurso. La bulia es una disminución de las actividades realizadas por iniciativa propia y motivadas por un propósito. El individuo puede permanecer sentado durante largos periodos de tiempo y mostrar escaso interés en participar en actividades laborales o sociales. En el caso de la logia, esta se manifiesta por la reducción del habla. La anedonia es la disminución de la capacidad para experimentar placer a partir de estímulos positivos o la degradación del recuerdo del placer. Y por último, la asocialidad es la falta de interés por las interacciones sociales.